Hola, eh, vamos a intentar hacerlo desde aquí, desde el móvil, cambiando un poquito y aquí sí que vamos a intentar eh, que entre Daniela Camacho y que intentemos conectar con ella. Ahora mismo no veo quiénes estáis ahí, pero aunque sea de una manera un poco distinta, tenemos que intentar mantener esta charla. No sé si Daniela se va a conectar ahora mismo. Tenemos a Rita. Hola Rita, ¿qué tal estás? Siento todo este tipo de problemas que estamos teniendo, pero bueno, creo que lo importante finalmente es que vamos sacando adelante bueno, todo este tipo de acciones. Hola a todos y de actos. ¿Me escucháis vosotros? ¿Qué es lo importante? Sí. Vamos a ver porque creo que tenemos por aquí a Daniela y si funciona, ahora la añado y esto va a ser así de fácil. Ahora estoy comiéndome la cabeza para que no se me olvide nada. Hola Raquel. Hola Daniela, entra por favor. Mm. Estábamos hablando de experiencia Butop. Oh, ¿era así de fácil en realidad? Supongo, ¿ahora sí me escuchas? Y yo te escucho perfectamente. Te escuchaba también Muy antes, bien. ¿eh? Era en deferencia bueno, a los espectadores. Vamos a hacer un pequeño resumen, si quieres. Estábamos hablando de tu libro Experiencia Butop, que yo tuve el privilegio de maquetar su edición española, y de esa, bueno, de que tú, bueno, negabas un poco la mayor sobre la cuestión experimental de tu poesía, que decías que no era el fin, sin embargo sí que hablabas de, bueno, pues de esa comunicación con otras artes, ¿no? Como puede ser la danza en este caso, e incluso, bueno, a mí me parece que en experiencia Butop incluso lo corpóreo casi es poético también ahí. Quiero decir que casi logras que tu poesía tenga ese gesto corpóreo de la propia danza, ¿no? Ay, pues me entusiasma mucho que lo sientas así, Enrique. Creo que una de las exploraciones o de mis intenciones justamente es ver si el lenguaje escrito, si el corpus escritural puede tocarse con estas otras expresiones y experiencias. eh, y un poco esa fue una de las búsquedas con experiencia Butó al escribirlo, tocar desde mi escritura, que finalmente es mi forma de conectar con lo otro y con los otros, lesotres, eh, una zona que me era misteriosa y desconocida, como es la danza Butó, y al no ser bailarina también pensaba cómo puede ser mi aproximación más íntima a esto que me apasiona, que me estimula, pero que no voy a practicar como bailarina, ¿no? Entonces, pues me alegra que se sienta un poco en esos textos. Sí, desde 2007 hasta ahora, que creo que tu primer libro es de 2007, eh, tu carrera ha ido, o igual es anterior, yo el primero que tengo conocimiento es 2007, ¿eh? Eh, Tu carrera ha ido creciendo de una manera muy clara y tu temática yo creo también ha ido expandiéndose. Tal vez tu experiencia vital bueno, de esas ciudades, de tanto en las que has vivido, que tanto te has movido, también ha permitido que hayas ganado el matices en toda tu poesía, ¿puede ser? Sí, sin duda yo creo que aún no encuentro, aún no descubro exactamente todas las cosas que me han dado estos lugares, estas culturas, estas personas distintas que he conocido, o por lo menos creo que todavía no se refleja de manera eh, contundente en mi escritura. Sin embargo, sí creo que me ha permitido hacerme de ritmos diferentes, de
duelos distintos, de temperaturas distintas y, y que de muchas formas me atraviesa a nivel personal y en mi escritura también, ¿no? El hecho de haber vivido muchos años en países en donde no se hablaba español y en un inicio tal vez no comprender nada, solo escuchar como estas voces que para mí representaban gestos y músicas, eh, fueron también construyendo otra configuración en mi propio lenguaje y en mi forma de acercarme al español y como a este formato de escritura que es la hoja, la pantalla. Fíjate que en España ha salido el tema en algunas de las charlas de esta edición del festival. Parece que tenemos más problemas para romper el corsé que de nuestro propio lenguaje poético, cosa que creo que en Latinoamérica no es así, que tenéis una tradición vanguardista mucho más potente. Tal, ¿tú encuentras... ¿me oyes? Sí. ¿Me oyes? Hola, Te Daniela. oigo, Ah, vale. ahí te escucho. Digo, no puede ser otra vez. ¿Tú encuentras que esas diferencias realmente cuando te acercas a diferentes realidades de nuestro idioma, ¿no? Dependiendo del lugar? ¿Te refieres dentro de la, o sea, de la misma lengua, del español? Ya, no, claro, sí. Es que sí se Castellano. cortó un poco. Ya, es que no escuché completa la pregunta. Eso, que en esta edición del festival ha salido el tema varias veces y nosotros, creo, en nuestra poesía, en la que se escribe en la península ibérica, bueno, pues parece que podemos encontrar más corsés a la hora de atrevernos a romper un poquito más el lenguaje de lo que podéis encontrar en Latinoamérica, que creo que bueno, nuestra dictadura fue larguísima y nos rompió los lazos con algunas de las vanguardias que estaban sucediendo en Latinoamérica, incluso en las que participaban autores españoles que habían tenido que salir de España en la guerra civil, claro. Eh, ¿Tú qué encuentras que cuando lees y te asomas a poesía escrita en España, esos encorsetamientos que a veces detectamos nosotros mismos? Em, pues para serte honesta, quizá nunca lo he visto como un encorsetamiento o tal vez las escrituras a las que yo me he acercado, escrituras españolas a las que yo me acerco por lo menos desde hace, no sé, 10 años, que no son las de la formación literaria en la escuela, sino ya por deseo y por identificación, encuentro que hay muchas escrituras de riesgo también, sobre todo las escritas, las que están produciendo mujeres poetas y narradoras en España. A mí me asombra mucho y tengo mucha sintonía con varias de las autoras españolas, pues jóvenes, contemporáneas, como Lola Nieto, Laia López Manrique, no sé, muchísimas, ¿no? Em, pero sí creo que hay una diferencia esencial en la manera en que nos relacionamos con la lengua, con el español desde Latinoamérica y además desde, dependiendo de qué punto de Latinoamérica eh, habitamos, ¿no? No es lo mismo el español centroamericano que el de México o el sudamericano y porque creo que también hay una rebeldía. Para nosotros al final fue una lengua impuesta y aunque ya en este punto de la historia la, la amamos y desgraciadamente la mayoría de nosotros es la única que conocemos porque hemos olvidado nuestras lenguas originarias, pues tampoco la sacralizamos, ¿no? Quizá como en España, y eso permite tal vez jugar más, un uso más lúdico o justamente más experimental, con más ruptura, sin miedo, ¿no? Como a ensuciarla. Por otro lado, nuestra frontera con Estados Unidos, pues también ejerce su influencia, sobre todo en las y los escritores de la frontera norte, que
viven su cotidianidad en un español, inglés, spanglish raro, eh, pues tampoco le tienen como esas veladoras prendidas, ¿no? A la lengua, porque finalmente lo que podemos entender que es algo vivo, que en cualquier momento se modifica y al modificarse se modifica también nuestra realidad. Y yo creo que en Latinoamérica es siempre tan urgente estar transicionando y modificándonos que por ahí puede que se note más esa diferencia, ¿no? En España tal vez lo que decías, procesos de dictadura y censuras y prohibiciones probablemente inconscientemente se heredan incluso en poetas o escritores jóvenes, ¿no? Fíjate que esto que dices es muy interesante, pero abrimos esta con una reflexión parecida de Zurita. Zurita tiene un ensayo estupendo en el que habla de los poetas chilenos que hablan en español, que es su lengua materna, es con la que han aprendido, pero que la expresión es la lengua que les remite a la desaparición de sus propios orígenes, ¿no? Y ese conflicto yo creo que es lo que hace interesante muchas veces su escritura, porque para nosotros es como, ¿qué está pasando? Ahí hay unas raíces que no controlamos, que no las controlamos de verdad, o sea, que las desconocemos seguramente muchísimo, porque al final vosotras ahí las conocéis, son vuestra realidad, pero para nosotros no voy a decir que sea una cosa exótica, porque no es la palabra y no quiero que se me malinterprete, pero sí que resulta como ajena, ¿no? Siendo la misma lengua. Sí, sí. Es muy notorio, incluso entre los países de Latinoamérica, cómo podríamos tener conversaciones en español y probablemente malinterpretarlo todo, ¿no? El vocabulario cambia, las expresiones cambian y esas singularidades o peculiaridades del español de cada comunidad, creo que también los procesos de escritura que no necesariamente dependen de un conocimiento consciente de todo eso, sino que de muchas formas al escribir tal vez recordamos, recordamos algo que eh, en este presente o en esta conciencia no tenemos claro, pero en ese trance que también es la escritura, a lo mejor eh, logran coincidir otras formas del español o de otras lenguas que preceden, ¿no? Y que nos constituyen también como latinoamericanos. ¿Tú crees que el hecho de ser mujer en un país como México, ser mujer y poeta, eh, te ha supuesto alguna traba? Eh, Mira, yo, o sea, personalmente, y siempre me gusta como con estas preguntas, situar y reconocer una situación de privilegio que yo he tenido, porque siendo mujer crecí en una familia eh, con mi madre, mi padre, siendo personas feministas sin saberlo, porque, bueno, ellos eh, no están cerca de ningún tipo de teoría ni nada, pero digamos que su intuición y supongo que su forma de amarme y de educarme fue siempre bajo estos principios de equidad, de libertad, de igualdad. Tengo un hermano varón y jamás se hizo esa diferencia. Y creo que eso a mí me dio herramientas o instrumentos para más adelante, cuando se presentaban situaciones que a todas las mujeres se nos Sí, presentan. En sí, la, sí, le pregunto, pero en España suceden, ¿eh? No es... sí, en todos lados, ¿no? Eso es. Probablemente yo tenía más herramientas para decir, no, esto no me parece, aquí yo así no juego, ¿no? Sin embargo, puedo verlo como haciendo parte de este colectivo llamado mujer, y lo pongo entre comillas porque finalmente el género no deja de ser una construcción social, Y en pero la pensando escritura, todo igual, eh,
todo este espectro, ¿no? De cuerpos que no se enmarcan en el varón blanco, heterosis. Hay miles de trabas y también hay muchas formas de fugar de esas trabas. Y creo que esa ha sido pues también mi apuesta, ¿no? Cómo fugar de ahí, cómo subvertir ese orden en la medida de mis posibilidades, cómo no participar de estas experiencias tal vez violentas, por ejemplo, con ciertos grupos editoriales o simplemente no desear farándula literaria que privilegia al varón, pues permite la fuga. Y creo que ahí es donde yo siempre he transitado, fuera de los círculos literarios, fuera como del reflector y de los grandes eventos literarios, también porque me mantuve fuera del país por 10 años y ha sido, creo que, un lugar bastante habitable, así. Uno de tus libros más potentes, o así por decirlo de alguna manera, es Carcinoma, donde cuentas una experiencia bastante dura. Cuéntanos un poquito cómo fue este proceso y cómo lograste pues, canalizarlo de esa manera creativa, ¿no? Que al final supongo que te enriqueció de alguna manera. Sí. Bueno, carcinoma surge de una pues, experiencia personal, un proceso de enfermedad, de cáncer, que yo ya había explorado medianamente en otro libro, en Imperia. Una Sí. parte de ese libro, de Imperia, toca el tema de la enfermedad, pero una vez concluido todo ese proceso, digamos, de hospital y cirugía y tratamiento y demás, yo tuve como mucha curiosidad por entender qué es lo que pasaba en mi cuerpo, cómo había funcionado la enfermedad, qué pasaba con las células, qué pasaba cuando me sometía a esos tratamientos. Y eh, me acerqué con las personas del hospital a ver si podían entregarme todo el material, empezando por el tumor que fue extirpado, mi máscara termoplástica con la que me atornillaban a una mesa para recibir la radiación y todas las muestras de patología celular, los vidrios estos con tinta donde están las células enfermas. Yo me hice de ese material y pensaba que ahí había ya una narrativa, un discurso vital de la enfermedad, porque al final es era una historia eh, victoriosa, no solo por haber superado, yo he llegado a sitios de mí misma que no me hubieran sido posibles desde el cuerpo sano. A mí me interesaba explorar esa singularidad del cuerpo enfermo que está completamente estigmatizado, ¿no? En todas las sociedades pues, este privilegio del cuerpo sano, del cuerpo bello, del cuerpo, etcétera. Y quería poner en palabras lo que había sido más o menos esa experiencia. Y con un amigo artista visual, Cristian Becerra, decidimos montar una exposición con todo este material, unos murales que él hizo basados en las pequeñas muestras de patología y en el tumor que estaba en unas láminas de cera, así como en pedacitos, es una cosa muy extraña. Eh, y montamos la exposición e hicimos un libro de artista. Él ilustró muchos de mis textos y bueno, se hizo esa edición pequeña, o sea, se hicieron pocos ejemplares porque eran libros de artista y se quedaron en algunas galerías o con algunos coleccionistas. Eh, pero pues fue por ahí, con la idea de reapropiarme de una situación de peligro y pensarla desde un cuerpo que también puede activar sus potencias desde ahí, que no es un lugar aniquilante necesariamente, ¿no? Pese a sus dificultades y desafíos, ¿no? Claro. Bueno, hablando de situaciones peligrosas,
¿Cómo ha sido todo este confinamiento? Sé que teníais un proyecto de sala cultural que se ha visto afectada, ¿no? Y bueno, un proyecto de sala cultural que viene de alguna manera a ser muy coherente con todo lo que nos estás contando, de poner en comunicación todas esas artes, ¿no? Sí, el 20 de febrero inauguramos aquí un espacio artístico-cultural independiente, se llama La 68, que cuenta con un pequeño cine al aire libre, una galería, biblioteca, una sala para talleres, charlas, etcétera. Un pequeño café, unos patios para que la gente, bueno, esté ahí, lea, converse, coma algo. Y arrancamos, la verdad, con muchísima actividad. Todos los días teníamos artistas invitadas, invitados, proyecciones de cine y muchísimos planes. Pero, claro, se atravesó COVID y el 20 de marzo cerramos las puertas, o sea, operamos solo un mes. Después de más de un año de trabajo, de renovación del espacio, el centro cultural está justamente en el centro de Mérida y es una propiedad pues que había estado abandonada muchos años y que requirió una remodelación. Pero bueno, es parte de, la verdad es que nuestras intenciones son insistir, resistir y vamos a encontrar las maneras de seguir eh, trabajando, ¿no? Como por este anhelo que es el de crear vincularidad, pensamiento colectivo, comunitario, disidente, y abrir justamente espacios para propuestas artísticas y culturales que aquí en la ciudad tal vez aún no tienen cabida. Mérida no deja de ser una ciudad conservadora, pequeña, mediana, con muchísimos problemas a pesar de venderse como la ciudad blanca, perfecta para vivir. Eh, es un lugar en donde los feminicidios están eh, pues acechando todo el tiempo, el suicidio, el alcoholismo, y al mismo tiempo tiene una comunidad generosa, creativa, con ganas de vincularse y de crear eh, otra realidad. Y pues la intención de la 68 es servir de plataforma para eso. Ahorita ya arrancamos con talleres virtuales y Ah, qué estamos bien. esperando el momento de poder abrir las puertas de nuevo. ¿Cómo está por allí la situación? ¿Creéis que podréis abrir pronto? Este año no, yo creo que este año no, pero quizá enero sea un buen momento, si las cosas Bueno, mejoran. Aquí en el estado todavía hay ley seca, una especie de toque de queda que no ha sido nombrado así, pero no se puede circular después de las 10:30 de la noche y, y bueno, la situación todavía es de cuidado, digamos. Entonces, no queremos ni exponer a nadie, ni exponernos, entiendo. vamos a esperar. Bueno, mucho ánimo, ¿eh? Y que vaya Gracias. fenomenal. Bueno, vamos a escucharte si te parece eh, leernos algo. ¿Es posible? Claro que sí. Pues mira, ya que tú maquetaste Experiencia Butó, voy a iniciar con unos textos de ese libro. Que quedas contenta. Detrás de cada nacimiento está el cosmos sintiendo su camino. Mi nombre es Yoneyama Kunio. Surjo de un cuerpo que se frota en el pasado contra un árbol, un vicio rural, una caricia brillante. Que se entienda, nacer es un acto escandaloso, algo que no he imaginado. La madre en el parto me sostiene del pulso. Afuera nos vigilan los restos de nieve. Muy pronto la gente del pueblo vendrá a separarme de mí. Entonces verán con sorpresa y espanto que habita en mis ojos el Dios de las cosas temidas. Era sobrenatural. La voz de mi animal se me aparecía en sueños. Una vez la vi moverse. Fue un accidente, un error de las neuronas. Pero me arrodillé e hice el gesto de ordenar el fango, de recolectar frutas maduras.
Así pasé mucho tiempo hasta desenterrar aún caliente el fémur de un caballo. Sus 4 patas seguían galopando. Supe entonces que la velocidad podía ser opaca. Las estrellas arrojaron sobre mí su semen negro para que me aliviara, y aunque seguí respirando, ya mi deseo de nacer se había serenado. Sentada sobre el macho durmiente, concepción masculina por asalto. Hago el movimiento de menstruar, de estar unida a un convaleciente, de estar unida por los labios a su muerto que duerme y flota en el agua del mar, donde antes vi amamantar a una ballena. Yo estaba ahí, mujer partida, instrumento para la adivinación, sobre el macho durmiente que me pedía un monstruo, me pedía un bárbaro que viniera a explicar lo inaceptable. Yo hacía el movimiento tenebroso de menstruar, cordón umbilical o corazón de carne a la intemperie. Yo era su comienzo, una boca en el espasmo y la impureza, autómata del desamparo, destinado a qué, una mesa, hojas secas, algunos, las cosas de este mundo, donde la infancia triunfante todavía no ha comenzado. Y este texto tiene un epígrafe de un poeta muy querido, creo que para todos ustedes también. Dice: un niño, dime, ¿qué hace un niño escondido en un muerto? Pedro Montealegre. ¿Qué hace un niño cayendo de la vulva goteante? Míralo, como aprendiz del animal prepara el rostro. Se deja entumecer por la nevada, humo del arrozal para poner la carne oscura. Hay algo inesperado en esta escena. El niño hace el movimiento de mamar. Leche ácida en la boca abierta de repente. Atado al maxilar, su miedo muerde el aire, olfatea y orina en la maleza. Aquí no hay alacrán que pueda detener la infancia. Debajo de la piel y de la tierra hay una estatua que se hinca y grita para adentro, minutos antes de partirse en dos. La niña helada que se retuerce en mí tiene miedo. Se nos prohíbe darle un nombre. Debe contraer la enfermedad y sobrevivir a ella. Debe conocer la fealdad y la belleza. Máscara de la viruela que sin nacer abre los ojos. Debe estrellar su rostro contra el cielo, hacerse de plantas milagrosas, de crisantemos con frondas hacia adentro. Desfigurarse no es estar bendita. Escucha bien, vivirás más tarde. Serás mujer para el desprendimiento. Serás una manada de bisontes, un ser de partos. Querrás atravesar el mar, pero meterás las manos en la paja y bajarás tu propia fiebre. Te adornarás con trozos de cinta, con joyas de poco valor. Tus pies despertarán un enigma terrestre. Eh, César Vázquez, César Tormo, espera que voy a no meter Márquez Tormo, te pregunta, eh, que has vivido, bueno, parte de que has vivido una experiencia de enfermedad del cuerpo y has podido incorporarla al discurso, y te pregunta si se podrían establecer paralelismos con la enfermedad del cuerpo social que vivimos tan intensamente ahora todos. Pues creo que se puede y que se hace y que se ha hecho, ¿no? Hay muchísimas escrituras que eh, precisamente tocan, trabajan el cuerpo de la descomposición social que vivimos, eh, explícitamente o no. Y pienso particularmente, por ejemplo, en la obra de la chilena de Amela El Cid, que siempre tiene una potencia política muy, muy fuerte, muy marcada, y su escritura no deja de ser sumamente bella y conmovedora. Eh, el propio Raúl Zurita, toda su obra, que logra concentrar esto que es íntimo, personal, con lo universal, primero con lo
lo local o lo de su país y después con el mundo, ¿no? ¿Quién no conecta con ese dolor humano, con todas esas problemáticas? Eh, pienso que se hace sin duda. Hay muchas escrituras que transitan por ahí. Bueno, me has emocionado recordando a Pedro, que era amigo y un poeta magnífico y que también lograba politizar de alguna manera su discurso de una manera muy Sí. potente. Una cosa que no hemos tocado es tu papel de traductora, que también, tu trabajo de traductora, que bueno, que también deberíamos destacar. Cuéntame cómo es esa experiencia y si crees que te sirve para sacar algo hacia tu propia escritura. ¿Es escritura la traducción, es escritura propia de alguna manera? Em, Mi acercamiento a la traducción eh, es muy humilde, es como desde un lugar completamente de aprendiz, porque yo no estoy formada como traductora literaria. Mi necesidad y mi deseo y mi voracidad por aprender otras lenguas surge como de, de mis ganas de acercarme más y mejor a las otras personas. Y la traducción sin duda me ha servido mucho para leer mejor, para acercarme a las diferentes escrituras con una mirada como más expandida y tal vez con escalpelo, ¿no? Me ha permitido entrar mejor en escrituras que tal vez con una primera lectura no hubiera comprendido, con las cuales no hubiera conectado con tanta profundidad. Y al momento de traducir, esa lectura se vuelve mucho más atenta, mucho más cercana. Y no dudo tampoco que pueda tener eh, a la hora de escribir, como lo tienen todas las cosas en mi vida, todas las canciones tal vez que escucho, las películas que veo, las personas con las que converso, los animales eh, que tengo cerca. Pero, pero creo que lo que más me da la traducción es la posibilidad de leer mejor y de acercarme más a esas obras que me son interesantes. Muy bien. Y además de, obviamente, la juventud, estudiante de ingeniería en tu poesía. Uy, yo a veces cuando pienso en que soy ingeniera industrial y de sistemas, eh, pienso que fue otra vida muchas veces. Pero por otro lado, también em, me doy cuenta y me he dado cuenta con el paso de los años de que las matemáticas, las ciencias comparten muchas intensidades con el lenguaje poético, que son vías para, si no a las mismas cosas, sí para explorar ese camino como del misterio, de las cosas en las que el yo consciente siempre duda. El lenguaje poético, como los sueños también, o como la infancia, permite decirle a ese yo que duda y que desconfía que las cosas son posibles. Y las matemáticas y la ciencia también permite eso. Y la estructura también que supongo me dieron casi 5 años de estudiar ingeniería, la estructura de pensamiento, eh, pues también se ve reflejada en la forma en la que yo me acerco a la escritura, ¿no? Que aunque siempre lucho con la autocensura, es mi peor eh, enemiga, eh, esa estructura mental de muchas formas me sirve también de plataforma para saber cómo abordar el lenguaje, cómo acercarme a las cosas que quiero decir y que no sé qué quiero decir. Eh, no sé qué más quede. Quedan algunas y algunos buenos amigos de aquella época eh, y no Fíjate, mucho más. te pregunto esto porque estaba pensando en
tu libro de palíndromos, ¿no? A la vez que eso, en el que la propia estructura del verso está perfectamente medida y perfectamente buscada, ¿no? No Sí, será que tengo ahí la ingeniería y dijiste, bueno, puede ser, aunque en realidad yo siempre pensé que cuando escribí ese librito de palíndromos, se debió como a un vicio malo, siempre le digo un vicio malo, porque nacía de una incapacidad para dormir, padecía mucho insomnio y porque además por un tiempo arruinó mi lectura, porque claro, yo me acercaba así a una novela, quería ponerme a leer tranquila y era como si mis ojos automáticamente fueran hacia esta dirección y después de regreso, como buscando ese ir y venir de las palabras. eh, Todo el tiempo, mientras conducía, iba leyendo los espectaculares y viendo las palabras en su reverso. Eh, no sé si fue algo tan estructurado, tan pensado, fue más como una pequeña obsesión muy fugaz también, ¿no? Fue un periodo muy corto en el que estuve como cazando esos hallazgos, esas palabras que iban, venían, y bueno, así fue. pues la verdad que entre los problemas de conexión y eso llevamos ya casi una hora hablando juntos, pero yo no quiero que te escapes sin leernos algo más, ¿no? Esto es algo que Claro, tienes que hacer. La muy bien. gente no viene a ver, la gente no entra a verme a mí, Daniela. Em, bueno, monólogo de la insensata. Alguien dijo, se trata del furor. No, lo imprescindible es la quietud. El resplandor de las bestias ocurre cuando vuelven en sí. Alguien dijo, por las noches sobre un paisaje de nieve se les puede ver soñando con cuerpos humanos. La explicación. Venía de la infancia desatada, la ciudad violenta, el mar, sísmica ya desde otra vida turbulenta, hecha a la medida de ese cuerpo que era hombre, que era niño casi, abierto, inmaculado tú. Dijiste que temías lo negro de mis ojos, ese andar, el brillo que salía de mi boca, no la lengua, las palabras, la saliva tan fulgor, y yo con mi animal adentro, movediza, ya lo dije repitiendo. No conoces la distancia, no conoces la desdicha, repitiendo para ti. Crecerá mi flor oscura en tu corteza cerebral colonizada. Llevarás este reguero de cenizas, este polvo del color de labios deslumbrantes, tú tan absoluto. Imagen, semejanza destruida y yo, contracción o precipicio. Porque sabes, la semilla de mi vientre se volvió un jardín contaminado. Cuarentena, eso es como morir. Y ya desenterrada, ojos más limpios, escorpiona, improvisé, propagar, me dije, despedazar, con vehemencia, porque amar es un destino extraordinario, lloré, porque amar no es un destino cuando se carece de lenguaje, perforación sin más, eso es, narrar verso, estoy temblando. ¿Cuánto dura el deseo? ¿Por qué no cesa? El presente. 4700 días nos atraviesan. ¿Tienes miedo? ¿Es el tiempo una virtud? En el sueño todo es tan distinto. Lo saben los como escuchar la formación de las constelaciones, música de frotarnos la piel, esa privación. Aquel día, 14:46, sentiste el movimiento de la tierra, algo azul irrumpía, algo negro arrebatado de lo turbio se agitaba dentro de mis ojos, derrumbarme, repetía, ser polvo, en la memoria, dos cuerpos niños, amantes huérfanos, así de movedizos, en silencio, perpetuar tan descarriados. Escucha, amor, estamos invadidos de futuro. Y me gustaría, Enrique, si todavía hay tiempo, compartir un texto pequeño de un libro también pequeño que se llama Lantana y que me hizo el honor de publicar el adorado Gabriel Viñals.
en su colección de Sí, ejemplar poética y único. peatonal. Sí. Tenemos un problema, creo, Eh, con el sonido. A veces habla un poquito ahora, a ver, ¿Ahí me escuchas? ¿me oyes? Sí, yo te escucho, te escucho. Muy bien. Los que te encontraron dicen que movías las manos para sostener la luz que aún se desprendía de tu cuerpo, que no reconocías tu nombre. La vena yugular de ciertos animales se llenó de miel envenenada. El aire que guardabas en tu espacio pulmonar, los árboles. Huiste de tu nacimiento. Matea se murió. Se fue abrazada a una flor podrida cuando una boca humana le chupó los muslos. Tenía 9 años. La abrieron a la mala hasta brotarle el rojo. Allá en los matorrales cerca del que te calles o te tiro al agua sucia, la cosa puesta atrás. Así va a comenzar los días, maloliente, regando sangre por la casa, salida de la tierra entre el zumbido de las moscas. Te diste el nombre de lantana, como quien escucha música en el interior de una naranja. Hemos perdido, creo, la Y conexión. No sé si creo que no. sí, yo te oigo bien y te veo bien. Bueno, no sé si ¿Qué? tú me oyes. Sí, Aquí yo te me ha oigo. quedado bloqueada la imagen y no te oigo. Eh, no sé. Escuchamos bien, dice Lucía Caderas. Ok. Gracias por nombrar a Gabriel Viñals, Daniela. ¿Ya me escuchas? También se ve bien. Bueno, pues yo Muy bien. Em, dice que pues la gente que me escucha gustaría, bien. Así que perfecto. sí, Voy a compartir un pequeño texto también de ese librito Carcinoma del que ya hablamos. El peligro se vive por dentro, pero si abro la boca, nunca verás el monstruo, la bala invisible de la que ya he muerto antes. Verás un dolor, la parte animal del dolor. Aullará para que comprendas el lenguaje del miedo. Lo verás multiplicarse, ponerme los ojos en blanco, llevarme lejos. Al final repetirá su nombre, carcinoma, como quien cava un hoyo profundo en la tierra y deja caer en él algo muy vivo. Y pues ya para terminar, Enrique, porque si tú no me escuchas me siento un poco extraña. Eh, escúchame, ¿no? Oigo cortecitos y tal, y da como timbrazos metálicos, no lo sé, pero si todo el mundo te está escuchando, yo no tengo ningún problema en que sigas porque estamos aquí para ellos, en realidad, o para ok, ellas, o para ellos. muy bien. Escritura de súbito. Al cuerpo que está por destruirse lo precede una voluptuosidad. La autómata, la abandonada al esplendor, la calorada en una cama blanca, en una ciudad sin agua. Un corte por debajo de la piel. Anomalía. Piel de color blanco rosa, de color rojo amarillo, de color ya no respires. Escupe sangre, escupe palabras deleitosas por última vez. Antes de aborrecer el lenguaje, memoriza secuencias extrañas o sueña un jardín con flores nucleares, como un vértigo, como quien se ata al pensamiento una melodía arruinada. Carcinoma mucoepidermoide de glándula parótida, 2.1 por 1.2, quístico 80%, con estroma desmoplásico e inflamatorio, con focos de extraluminización de mucina y reacción granulomatosa focal, con células gigantes de tipo cuerpo extraño, con extensión a la dermis, sin neoplasia en bordes quirúrgicos. Alguien ha venido a explicarle la ejecución, las líneas del cuerpo. Por ejemplo, esto es un don. No,
un reemplazo. Después de tener sexo abrirán las ventanas. Mi radioactividad no es contagiosa, por ejemplo. En un país lejano sacrifican caballos en mi nombre. De repente ser un campo de batalla. La muy desesperada, rabiosa de sí. No hay más que una compasión un poco sucia en el hombre que la mira. Ella, insolente, desnuda como todos los enfermos. A esta hora el paisaje de la fascinación es improbable. Muy cerca de la habitación de los metales han construido una máscara para contener el furor. Asfixia a la medida de su rostro. ¿Aún me reconoces? Lo despiadado resplandece. Imposible mirar su herida y no quedar seducido. El encierro, la promiscuidad, las células oscuras del deseo se están multiplicando, como los accidentes. Maravilla. Bueno, ya parece que yo lo he solucionado al menos, ya, ya te escucho perfectamente. Muy bien, Eh, muy bien. bueno, ya tenemos que ir ya acabando. Yo te quiero dar las gracias y por tu esfuerzo para superar todos los problemas técnicos que hemos tenido. Gracias. Ojalá podamos vernos pronto, allí o aquí, quién sabe, y hacer esto con una cerveza, si es que bebes alcohol, por medio. Y nada, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y nosotras, nosotres, con todos. Y nos vemos pronto. Muchas gracias, que vaya Claro todo que bien, que sí. abráis, que todo mejore y que, bueno, y que la poesía siga creciendo así como crece cuando la escribes, la verdad. Ay, muchas gracias, Enrique. De verdad soy yo quien está súper conmovida y feliz de haber compartido este rato contigo y con todas las personas que se sumaron, que tuvieron la paciencia. Les agradezco como esa delicadeza de su atención y de estar ahí pese a las dificultades. Para mí hacen parte como de como de las pequeñas trampas que también pone la poesía para que nos desautomaticemos, entonces a mí no me molesta, pero sé que no es lo más cómodo. De cualquier forma, fue un rato súper bonito, súper agradable. Les mando un abrazo gigante a todas las personas de Agosto Clandestino, a todos los poetas que quiero y adoro en España, a Víctor, a Laura, eh, bueno, son demasiados, ¿no? Eh, y te agradezco infinitamente que me hayas abierto este espacio. Va, un abrazo. Bueno, muy bien. Gracias, Enrique. Adiós. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, claro que Chao. sí, gracias.